¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer saludarlos a todos los que nos acompañan desde Open Mat Talks, segunda emisión de esta sección Explorando la Conciencia. Quiero mandar un saludo al maestro Frank Soto, al sensei Rodrigo Salas, que son parte de este gran programa Open Mat Talks, y a todos los que nos acompañan en este segundo domingo de Explorando la Conciencia. Les agradezco mucho su espacio, su tiempo, 10 de la mañana, hora del México. Y vamos a continuar con este fascinante mundo de Explorando la Conciencia. Agradezco a todos los que se van a ir sintonizando con nosotros. Recordarles un poco lo que vimos también la sesión pasada. Recuerden, la clave de la educación, el anclaje está en la repetición y síntesis. Así que estaré repasando un poco lo que vimos también hace 14 días para que pueda ir quedando dentro de nosotros. Tenemos material nuevo para compartir, así que si me lo permiten, vamos a arrancar. Quiero recordarles a todos los que nos acompañan que pues es una hora la que voy a estar compartiendo con ustedes algunos esquemas, compartiendo esta información desde la perspectiva del modelo de semiología de la vida cotidiana para explorar la conciencia. Estaré teniendo pequeñas pausas para saludar a todos los que se ponen en contacto con nosotros, y después habrá un espacio para las preguntas y las respuestas que ustedes pues nos dejen ahí en los comentarios. Sin mucho preámbulo, me gustaría arrancar. Quiero que contemplemos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues eso es la sección Explorando la Conciencia, artistas marciales, un tema muy interesante. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo empezar a explorar mi propia conciencia? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos dos imágenes que me gustan mucho. Esta persona viéndose frente al espejo. Ustedes pueden ver a una persona de la tercera edad contemplándose en el espejo cuando era más pequeña. Esta capacidad que tiene la conciencia autorreflexiva, verme yo frente al espejo, poderme yo contemplar y explorar. La conciencia se explora por dentro y todo lo que hay afuera de nosotros es un espejo. A través de las sesiones subsiguientes vamos a ir comprendiendo cómo tu esposo o tu esposa es un espejo, tus hijos, tu jefe, tu vecino, prácticamente cualquier hecho, circunstancia es un espejo. Me está reflejando dentro de mí mi escenario interno de conciencia. Así que esta es una pequeña imagen que luego voy a hacer una analogía muy interesante de Blancanieves. Cómo la bruja de Blancanieves le preguntaba a su espejo, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del universo, la más bonita, etcétera? Y le costaba trabajo comprender a la bruja que es ella misma, el espejo refleja lo que nosotros traemos por dentro. Entonces es fascinante estas analogías. Y tenemos una segunda imagen que pueden presenciar ustedes ahí, observar ahí, que es las matrushkas, estas muñequitas o figuritas rusas que pues es una dentro de otra. Y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por dónde empezar? Voy a hablar también de esta estructura básica del individuo para poder comprender unos códigos de lectura, para poder comprender quién soy, para poder comprender precisamente en dónde tengo que trabajar este desarrollo de la conciencia. Recuerden que el modelo es basado en semiología de la vida cotidiana, aunque estaremos trabajando también, pues, gran parte de lo que las neurociencias han aportado y poco a poco irlos apoyando para que ustedes puedan explorar su conciencia. Bueno, ¿por dónde empiezo? Miren, vamos a tener un lenguaje, recuerden, no sofisticado, no se trata de hablar de mucha ciencia o de mucha terminología. Se trata de el tiempo que nos regalamos al estar aquí juntos con ustedes, es poder aterrizarlo
en la vida cotidiana, poder aterrizarlo a nivel de cancha. ¿Por dónde empiezo esta exploración de la conciencia, este conocimiento sobre mí mismo? Bueno, hay muchas formas de trabajar la exploración de la conciencia, por dónde empezar. Aquí voy a mencionar algunos puntos con los que algunos de ustedes van a resonar, algunos puntos con los que ustedes van a decir, ups, ya me cayó el 20, yo estoy prácticamente viviendo eso. Reitero, son algunos puntos, hay muchísimos y dentro de esos muchísimos hay subdivisiones. Pero miren, ¿por dónde empieza uno prácticamente a querer explorar su propio ser? ¿Por dónde empieza uno a querer explorar su propia conciencia? Bueno, uno muy común son todas las crisis del principio de realidad. Cuando una persona entra en cualquier tipo de crisis, iremos profundizando cada vez más en estos temas. Recuerden que un esquema me abre la oportunidad de explorar más esquemas. Por eso recuerden que la sesión pasada hicimos el compromiso de responsabilizarme de mis propias acciones, no culpar a nada ni a nadie de lo que me está sucediendo. 2, tener una bitácora para tomar nota de tanto los conceptos, tanto para poder siempre revisar este tipo de información que vamos a ir teniendo. Mencionaba todo tipo de crisis. Las 3 crisis más comunes, más importantes, que más cuestionan nuestro ser, que más reclaman una transformación interna son todo tipo de pérdidas. Todo tipo de pérdidas, la que sea, desde las más, digo entre comillas, porque lo vamos a ver, algo que se conoce como el vínculo de cohesión. ¿Qué es lo que me tiene vinculado a esa pérdida, que es la que provoca el sufrimiento? No la cosa, el acto, ni siquiera incluso la persona, sino cómo me estoy vinculando, ya hablaré de eso. Pero todo tipo de pérdidas, desde chiquitos, la pérdida de una mascota, la pérdida de un juguete, ya ni se diga la pérdida de unos padres, la pérdida de un hermano. Entonces, toda pérdida puede despertar en mí una crisis. Y miren que hay pérdidas desde una pluma, ¿eh? Hay personas que entran en una crisis por este vínculo de cohesión que explicaré más adelante, por este apego a ese objeto, a esa persona, al trabajo. Ahorita el COVID nos está cuestionando precisamente este punto, esta acción, este hecho. Las pérdidas, pérdida de la salud, pérdida del trabajo, el hambre. Estos 3 puntos que estoy señalando aquí, pérdidas todo tipo, el hambre, tener hambre, personas que no comen, que literalmente el principio de realidad en el factor de la subsistencia, subsistir, lo indispensable, comer, el techo. Entonces entramos en una crisis y bueno, se refleja en la salud. Iremos tocando estos temas poco a poco, porque aquí es donde empieza a explorar la conciencia. ¿Qué es una crisis? Una crisis es todo lo que me rebasa precisamente en mi escenario interno de conciencia. Todo aquello para lo que no estoy listo. Todo aquello que rebasa, lo vamos a ver en la clase que sigue, mi sistema de pensamientos, creencias y valores, mi paradigma interno. Todo vamos a compararlo siempre con una analogía como la computadora. Mi sistema operativo, ¿sí? No alcanza a procesar todo lo que está ocurriendo por fuera de mí. Entonces entro en una crisis. Hay un pensamiento, hay una creencia o hay un valor que literalmente no puedo procesar. Ya me rebasó. Entonces entro en una crisis. Hay personas que a lo mejor un divorcio, pues entran en una crisis. Pero imagínate aquel que de repente ya lleva 3 divorcios, pues a lo mejor para el segundo divorcio, que ya adquirió algún tipo de información, procesó una experiencia, ya no entra en crisis. Es más, ya dice, no, pues otra más. A ver, háblale al abogado, ya sé cómo separar ahora el tema económico, pues ya tuve hijo, por acá me voy. Y no entra en crisis, tiene problemas, pero no entra en crisis.
pérdidas del trabajo. Hay personas que de repente saben cerrar ciclos, perdieron el trabajo y dicen, no entré en crisis. Tengo un problema, sí, pero no estoy en crisis. Entonces, vamos a ir hablando de esto. Las crisis en el principio de realidad son un hecho, una circunstancia, un acto que me puede despertar la exploración de la conciencia. Y esto quiere decir que lo que pienso sobre lo que estoy viviendo, lo que creo sobre lo que estoy viviendo o lo que valoro sobre lo que estoy viviendo, ya no me funciona. Entro en una crisis. Y hay de crisis a crisis, crisis que llevan al borde del suicidio por una pérdida que aparentemente puede ser algo sencillo para las demás personas, pero para esa persona, por el vínculo que tiene con esa pérdida, lo tiene al borde de estas crisis o de comprometer su salud, comprometer su vida, dejarlo todo. Lo mismo es el hambre y lo mismo es la salud. Estamos listos ahorita, es lo que está demandando el COVID. Imagínense las personas que tienen alguna pérdida en su salud o han perdido una pierna o en un accidente automovilístico, han perdido en un momento dado algún tipo de características físicas que ya no les permite hacer eso y van a entrar en crisis. Entonces, punto número 2. Podemos empezar a explorar la conciencia por experiencias cercanas a la muerte y místicas. Otra forma que muchas personas dicen, ups, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en mi vida? Bueno, muchas personas, y le hablaré de bibliografía y hablaremos de estas experiencias cercanas a la muerte. Ya hay un cuestionamiento trascendental. Tuve una experiencia, ojo con lo que voy a explicar, por las crisis que me acabo de mencionar ahorita, pérdidas, hambre, salud, etcétera, empiezo a experimentar una transformación. Incluso el sistema endocrino, el sistema límbico, con todos estos neurotransmisores, con todas estas hormonas, empiezan a generarme pensamientos, creencias, valores que tocan mi ser. Y dices, ¿qué ondas con lo que acabo de vivir? Millones de personas en el mundo han tenido alguna experiencia cercana a la muerte, desde un accidente, algún acontecimiento que empiezan a vivir por dentro experiencias que dicen, ¿qué está pasando? Muertes clínicas. Yo soy paramédico táctico y me ha tocado muchísimo ver personas en el borde de la muerte, o regresan, les dieron 10 minutos de reanimación y cuando regresan o cuando despiertan en cirugías o hasta en meditaciones, en procesos místicos, ya hablaré de todo el tema de los psicodélicos. Ese es un tema muy especial que muchas personas en un momento pues así desean explorar la conciencia, pero eso lo voy a dejar para mucho más adelante. Ahorita quiero irnos por la parte educativa, por la parte cognoscitiva de poder comprender cómo se puede empezar o por dónde empieza. Entonces, muchas personas que tienen experiencias muy fuertes y la experiencia cercana a la muerte, a veces no tienes que ser tú el protagonista, puede ser la de un hijo o en terremotos o en muchas situaciones que el mismo miedo los llevó a cuestionarse cómo debo de vivir ahora. Y eso está pasando también con la misma pandemia. Oye, no sé, tenía muchísima ropa o los zapatos o las cosas materiales o mis vínculos con la familia. Ahora no veo a mis abuelos o he estado distanciado de mi papá y lo empiezo a extrañar. Y antes hablaba con él, ahora lo necesito o al revés, no hablaba con él y te cae el 20. Por último, otra forma por donde empezar es por cuestionamientos internos y el anhelo de plenitud de ser. Este amor interno de crecer internamente. Lo que también lo voy a mencionar más adelante en otro esquema, el desarrollo intrapersonal, conocerme a mí mismo. Un amor incondicional por siempre evolucionar. Una característica de la conciencia, tomen nota, es cuestionarlo todo. La conciencia, lo vamos a ir viendo más adelante, nuestro ser evoluciona precisamente cuestionándose ese sistema de pensamientos, creencias y valores.
algo pudo haberme transformado, algo pudo haberse presentado en mi vida, estas crisis que estoy mencionando ahorita, que me lleven a tener que actualizar este sistema, que haga que cambie o transforme una actitud. Y es muy genuino y de repente ves a niños, a jovencitos que ya traen estos cuestionamientos. Ves chavitos que desde muy temprana edad empiezan a hacerle preguntas a sus papás de vida trascendental o cuestionan la religión o la naturaleza. Lo veré más adelante también. Howard Gardner, un gran psicólogo, psiquiatra, profesor en Harvard, el creador de las inteligencias múltiples, pasó incluso de 7 tipos de inteligencias a la nueva, que es la inteligencia naturalista. O sea, ya hay una clasificación de inteligencia de aquellos que están conectados, por ejemplo, con la madre tierra. Niños que dicen, ¿por qué castigan a los animales? ¿O por qué con los árboles? ¿Quién está talando los árboles? Y tienen una comunicación, una sintonía, una unión con la naturaleza que es parte de una inteligencia. Ya lo veremos más adelante, pero es un anhelo de plenitud de ser. Vamos a ver también esta frase, anhelo de plenitud de ser, como una definición del amor incondicional, el verdadero amor. Empezar a comprender también lo que es el amor incondicional como energía, como frecuencia, como la naturaleza del ser humano, al amor afectivo, al amor tradicional, al amor como una emoción que se ha construido y se ha troquelado también socioculturalmente. ¿Okay? Pero bueno, es por dónde empiezo. Aquí tienen un panorama. Les reitero, hay muchas formas, pero aquí podemos encuadrar lo que le está sucediendo a muchos de ustedes y más en este último año. Hay una crisis y digo, oye, una pérdida, la que sea, perder tu casa, perder tu trabajo, perder tu hobby. Y quiero que entiendan qué es lo que está sucediendo ahorita en muchas familias. Perdieron muchos su vida social, perdieron mucho el ir con los amigos a ver el fútbol, los niños el ir a la patineta o estar con los amigos. Entonces hay que procesar, hay un cuestionamiento interno de cómo empezar a trabajar esto. El hambre es un tema muy importante, el cómo empiezo y por qué la vida me tiene en circunstancias donde aparentemente no puedo resolver ni siquiera lo más básico, que es subsistir en el mismo principio de realidad. Y bueno, la salud. Más adelante hablaremos de experiencias cercanas a la muerte y místicas. Sé que nos van a acompañar muchas personas, los he tenido en consulta, que han tenido esto. Y es un tema fascinante, porque recuerden y tomen nota. La mente no distingue entre lo que piensa, sueña, imagina y recuerda. Esas 4 acciones, el cerebro, el cuerpo las vive idénticas. Reitero, es un desarrollo de conciencia poder leer esas 4 acciones de nuestro cerebro, de nuestras acciones biológicas. El pensar, el soñar, el recordar y el imaginar. Y es cuando de repente decimos muchos, oye, lo soñé, lo dije, no sabes, acabo de tener un sueño tan lúcido que fue real. Ya hablaremos de eso, pero aquí es donde entra esta forma de explorarla. Explorar la conciencia con experiencias como el déjà vu, con experiencias donde se acrecenta la conciencia y dices tú, a ver, espérame tantito, esto que acabo de vivir, ¿qué significa? Y cómo lo puedo aterrizar en un momento dado en la vida cotidiana. Y por último, pues los cuestionamientos internos en anhelo de plenitud de ser. Obviamente, recuerden las crisis, sí, son naturales las crisis a los 40 años, a veces en el matrimonio la crisis de los 7 años, la crisis que vive un bebé del destete a los 3 años, 2 años, cuando hay transiciones, son crisis para evolucionar. Crisis significa tiempo de crecer. Viene del latín de creceris, crecer es crecer. Crisis, a mayor crisis, mayor crecimiento, subraye esto. Entonces empieza a leer que la crisis que está viviendo
te está cuestionando esta conciencia. ¿Cómo voy a responder al principio de realidad? Y más adelante vamos a ver también la resiliencia, la verdadera resiliencia, que ahorita está de moda, obviamente, todo el mundo a escuelas y en las empresas, sí, pero vamos a comprender con profundidad cómo la verdadera resiliencia subraya esto. Es cuando una pérdida se convierte en ganancia, cuando verdaderamente he cerrado ciclos, asimilado la experiencia, entonces puedo evolucionar. Ya tocaré ese tema también. Muy bien, vamos a pasar a revisar algo que mencioné la sesión pasada. Este es un esquema que trabajo a veces en las pláticas o en los cursos de neuroliderazgo consciente o esta parte de liderazgo. Esto nomás va a hacer referencia a lo que vamos a seguir trabajando y también repaso de lo que vimos la sesión pasada. ¿Por dónde empiezo? Bueno, recuerden que ante una crisis, pues puedo tener muchísimas acciones. Estas sesiones que estamos teniendo es educando. Nos estamos educando a nosotros mismos. La semiología es un modelo que trabaja la parte educativa, no clínica. ¿Ok? Nadie de los que estamos aquí tiene temas desde la perspectiva de un trauma, trastorno. Son nudos de significación. La sesión pasada mencioné cómo todo el proceso educativo, o sea, cómo me educo, tiene varias formas o hay varios tipos y ahorita voy a incluir los 3 niveles evolutivos de la educación. Y va a ser muy importante entender que todo el mundo habla de liderazgo, pero no soy capaz de liderarme, a mí mismo. Entonces, hablé de la educación tradicional, que es la básica, recuerden, empecé desde chiquito, preprimaria, preescolar, bla, 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 y es la tradicional. Subráyale ahí, es el adoctrinamiento. La educación tradicional es prácticamente lo que vemos todos los días y que no quieren ni que piense. Ese es el problema ahorita de los modelos educativos actuales. En vez de promover el cuestionamiento, que es una naturaleza de la conciencia, la creatividad, la contemplación, el deseo, etcétera, dices tú, no, es así. Profesores donde nomás pónganse a leer y contesten. Entonces nos duermen la conciencia. Empieza el dogmatismo, empieza incluso el fanatismo, porque ya no sales de ahí. Bueno, tenemos la educación continua y ejecutiva, que es la forma en la que le damos continuidad a veces a la educación tradicional. Congresos, una educación cada año, voy a un diplomado, quizás ahora todas estas escuelas de negocio, ustedes saben, programas ejecutivos, cursos en líneas, etcétera. Y es ejecutivo porque permite seguir en nuestra vida cotidiana trabajando y me dedico un par de horas o hay todo un programa. Es muy efectivo. Subráyate. ¿Estás actualizándote? ¿Sigues tú trabajando de una u otra forma la educación continua? No tiene que ser formalmente en una universidad o en algo. Tú tienes el hábito de estarte educando, conociéndote a ti mismo. Educar, fíjense bien, viene de educare, sacar de adentro, educar de adentro hacia afuera. Pues la educación tradicional es al revés, nos enseñan de afuera hacia adentro. Nos dicen, así fue, así debe de ser, no cuestiones nada. Cuando educare es de adentro hacia afuera. Edúcate tú de adentro para que proyectes hacia afuera, pues primero lo mejor de ti y dos, pues todo lo que hay afuera lo puedas cuestionar en perfecta concordancia y congruencia con tu nivel de conciencia. Luego viene la educación permanente, hablé hace tiempo también de esto, es la que se mide en horas y repeticiones. Luego viene lecciones de vida, este es un tema fascinante porque se hace referencia al esquema anterior de todas estas formas de explorar la conciencia o del despertar de la conciencia o por dónde empiezo. Pues lecciones de vida, cualquier tipo de pérdida. No hay universidades, bueno, ahorita ya hay institutos, escuelas de muchas universidades muy prestigiosas donde empiezan a decir, oye, hay que ver la felicidad, pero hay que verla desde una perspectiva educativa, no dejar que uno ande sufriendo por la vida. Y vienen todos estos nuevos
conceptos, incluso los coaches transformacionales, coaches de la felicidad, etcétera, que ya toman conciencia precisamente de cómo es un acto creativo. Lecciones de vida, las pérdidas. Lecciones de vida, oye, pues sí, no había tenido yo la forma de enfrentar la pérdida de un hijo. Sí, soy muy inteligente, me gradué con honores, tengo un despacho muy interesante, me siento exitoso, pero no tuve esa educación, porque además, cuando estamos chiquitos, recuerden y hagan un ejercicio. Toda pérdida cuando estamos chicos, nos la sustituyen, no nos enseñan a procesarla. Se muere un perrito, tráele otro perrito y que de la misma raza y se llama igual. Oye, perdiste un cochecito, un carrito, oye, pues tráele 4 para que no sufra. Oye, que las vacaciones, entonces, todas las pérdidas que hemos tenido desde la infancia, pues no nos han enseñado a procesarlas, nos enseñan a sustituirla y por eso de grande tenemos todos estos temas de apegos que ya hablaremos más adelante. Entonces, la actitud natural de una persona cuando pierde algo, rápidamente sustitúyelo. Y eso evita que entre en crisis. ¿Okay? En vez de dar el tiempo para procesarlo y explorar las emociones, los significados, etc. Y por último, vemos la educación intrapersonal. ¿A qué nos referimos con la educación intrapersonal? Todo lo que mencioné ahorita de educar es sacar de adentro para el último paso cuando uno quiere explorar la conciencia. Educarme a mí por dentro. Este conocimiento de uno mismo que me conecta con el universo y con todo lo demás. ¿Cómo me vinculo? Y ahí es donde mucha gente pues solo llega a este punto cuando tiene estas crisis que mencioné o este anhelo de decir, oye, de veras vine a esta vida nada más como para hacer dinero y ya. O sea, y mi servicio, mi vocación, mi ser. Y eso tiene que ver con el liderazgo consciente, porque hay 2 tipos de liderazgos. El liderazgo consciente, aquel que ya ha trascendido todos estos temas que estoy platicando, que ya es resiliente de sus propias crisis. Entonces proyecta un liderazgo totalmente diferente. Va a entender cuando llegue un colega, oiga, ¿sabes qué? Mira, mi esposa está enferma o ya me amenazó mi esposa diciéndome que si no voy al bautizo de nuestra sobrina me pide el divorcio. Y no falta el líder que no es consciente que te va a decir, ¿sabes qué? A mí me vale un gorro. Dile a tu vieja que está loca y si no vienes pierdes el trabajo. En vez de a lo mejor un líder que ya procesó esto, ya pasó por un divorcio o entiende por los hijos, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa, vete y cumple este compromiso social, pero te encargo que platiques con tu esposa o aquí tengo una banca y tú atiéndelo. Y entonces está contento él y puedes resolver muchísimas cosas. Y ese es el liderazgo consciente. Y el liderazgo consciente también, les digo, esto es parte de otra plática que damos, tiene que ver con las negociaciones. Si tú no puedes negociar contigo mismo, les voy a poner un ejemplo facilito. Deja de fumar o deja de comer. Negocia tus apegos. Si tú contigo no puedes negociar, dejar de fumar o comer o no comer esto, disciplinarte con tal o cual actividad, ¿qué te hace pensar que puedes negociar con alguien más? Tu hijo, tu esposa, tu maestro, tu marido, etcétera. Quieres negociar con alguien y tú te levantas todos los días y no puedes negociar contigo actitudes básicas. Y es muy interesante. Ahora, niveles evolutivos de la educación. Miren, hay 3 plataformas en las como una persona empieza a llegar a todos estos puntos. Número 1 está el escalón de la información. Tú puedes tener mucha información. Vivimos en la era de la información. Ahorita ya mucha gente dice que es ignorante el que quiere. Tú ves personas también incluso de muy bajos recursos, por poner un esquema nada más, pero tienen acceso a la información. Ya le picas al internet y prácticamente quieres investigar algo y son segundos en los que tú obtienes información. Pero es el escalón mínimo. Son los eruditos. Tú puedes tener mucha información sobre meditación. Te sabes todos los libros, sabes los tipos de meditaciones, ¿ok? Pero te puedes quedar ahí nada más, tienes información, ¿ok? Luego viene la cultura. La cultura es lo que le confiere sentido a la información. La cultura ya son códigos que a esa información que tú tienes le empieces a vivir. Pueden ser cada cultura, cada
sociedad de tener mucha información, la articula y se hace una cultura. Entonces tú puedes decir, tengo mucha información de la meditación o del tema que quieras, pero cuestiónatelo. 2, ya vivo la cultura, pues sí, me he visto de tal forma o me voy a un lugar donde hablan mucho de meditación o de repente, oye, sí, la meditación es muy interesante, vivo en un entorno a la cultura. Pero hay un tercer escalón que es el más importante y aquí es donde se confunde la gente entre información y conocimiento. El tercer escalón de cualquier proceso evolutivo de la educación, perdón, es el conocimiento. El conocimiento proviene de la experiencia, deviene de la experiencia. No confundas con tu ser, sé mucho, a conozco mucho. El verdadero conocimiento es aquel que yo ya adquirí de haber vivido la experiencia de la información que obtuve, de la cultura que proceso y ya tengo la almendra, la semilla, la experiencia. Voy a poner un ejemplo muy común, por ejemplo, en las artes marciales. Hay fans de las artes marciales. Tú puedes saber del UFC o puedes saber de un arte marcialista toda su vida. Sí, están 5 tipos de artes marciales, las chinas, las japonesas, las filipinas. ¡Wow! ¿Cómo sabe? Tiene mucha información. Es un erudito en la información. Y la cultura, claro, ve la televisión, ve las peleas, de repente va a un seminario, tiene amigos que les gustan las artes marciales, se junta los fines de semana, apuesta, vive la cultura de las artes marciales. Pero si no practicas las artes marciales, o sea, si literalmente no vives la experiencia, no tienes el conocimiento. Aquí es donde la gente confunde. Memo puede tener mucho conocimiento, pero la verdad la gente tiene mucha información. Mucha de la gente que está a nuestro alrededor tiene mucha información y viven en la cultura, pero pocos llegan al tercer escalón, es el conocimiento real, genuino, que ese proviene de la experiencia. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque la exploración de la conciencia es precisamente eso. ¿Qué conocimiento de ti mismo tienes de ti mismo? ¿Qué experiencia? No cuántos libros de coaching leí, no cuántos libros de bienestar leí. Pero si tú no bajas toda esa información y tu cultura a nivel de cancha de la experiencia, te vas a quedar sin el conocimiento, te quedas en la información y si te va bien en la cultura, pero confundimos muchísimo eso. Por ende, dentro del liderazgo hay predisposición genética, laboral y cultural. Hay líderes que se nace con capacidades genéticas, que voy a hablar la próxima sesión, porque me voy a meter a todo al código genético, pero también por eso hablaba de estas 8 inteligencias o más. Hay entre 8 y 12, dependiendo qué autor estés leyendo, qué tipo de escuela filosófica, psicológica o de neurociencias estés estudiando, pero es entre 7 y 12. Y hay la predisposición laboral y cultural. Entonces, el líder nace y se hace de las dos. Tienes las dos opciones, descubrir tu genética, que ahí está tu vocación, y número 2, claro, si vienes de una escuela, por ejemplo, los líderes militares que tienen tal cultura, tal información y sus características. Hay cultura empresarial. Bueno, mi liderazgo es así. De hecho, lo que acabo de mencionar abrió, subraya esto, las universidades corporativas, ya no las universidades tradicionales, porque tú te vas a Mac o Apple o Google y dicen, oye, güey, pero es que la cultura de nuestra empresa no le enseña ni Harvard ni le enseña, entonces tendremos que crear nuestra propia universidad. Estos conceptos que estoy mencionando ya estructurados en una universidad corporativa, donde son precisamente los códigos, la información, el conocimiento que tú tienes que tener para trabajar en Google o en Coca-Cola o en FEMSA o en donde quieras. A ese nivel ha llegado todos estos procesos para que ustedes puedan comprender lo importante de este conocimiento, que ya los sistemas tradicionales que nos enseñan, oye, por fuera,
matemáticas, español, química, y todo es por fuera. Y nos han dejado ausentes a nosotros en la parte creativa y participativa de la educación. Entonces, quiero que tomen en cuenta esto. ¿Dónde estás tú? Pues, ¿por dónde empiezo? Volvemos al esquema anterior. Tengo una crisis. Bueno, ¿qué pasa cuando tú tienes una crisis financiera? Pues puedes ir con un financiero, un contador a pagar impuestos. Tienes un tema de salud, vas a los primeros pasos de informarte. Pero imagínate que alguien no se quiere informar. Oye, tengo este tema. No, mejor ni me informo, prefiero estar ignorante. Y los partidos políticos, ¿qué creen que han hecho con estas tres plataformas de la información, cultura y conocimiento? Pues por eso te amo el país como está, porque en estas tres plataformas es donde se desarrolla toda la manipulación, toda la forma en la que tú quieres incluso persuadir en una forma negativa muchas conductas. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Me van a escuchar mucho hablar de la información, cultura y conocimiento, del tema que tú quieras. ¿Dónde está tu información? Hay gente que de repente se sabe de la dieta todo. Se sabe la dieta paleo, la dieta de la luna, la dieta del perejil, la dieta de keto, la dieta Gracie, el ayuno intermitente, y puta, te dan clases, son capaces de decirte, mira, no, cabrón, la ventana del ayuno de 12 a 6, 12 por 6, 14, la de 24 horas, el ayuno medita, te saben la información, y dices tú, puta, ¿cómo sabe? Literal, hasta te inspira el güey. Medio vive la cultura, ya sabe, a veces sí, como que no, y como te invito y ya me siento, y sí, no, tengo todas las apps, no, tengo el app del ayuno, mira, pero no hace el ayuno, se queda en esos dos primeros lugares, información y cultura, conocimiento. ¿Quieres adquirir el conocimiento? Necesitas vivirlo a través de la experiencia. Y lo que vamos a ver aquí es importantísimo, porque por eso luego la gente no cree en cosas. Y ese es un tema muy crucial en el misticismo, porque pues como a veces la ciencia no cuadra cómo regalarnos ciertos conceptos, necesitas vivirlo y adquirirlo a través de la experiencia. Y esto nos lleva a un aforismo que se dice: la experiencia te da en la medida en la que tú te entregas a la experiencia. Ejemplo, si tú te entregas a la experiencia de X actividad, de X transformación tuya, de X vínculo con tu familia, la experiencia al 10%, ¿cuánto crees que vas a recibir del? Pues 10%. No puedes tú entregarte al 30% y querer recibir el 100% en tu relación con tus hijos, con tu familia. No puedes tú entregarte a la convivencia con tus hijos al 20% el fin de semana y quieras que tus hijos te regresen un 100% de, no, con mi papá, con este tipo de actitudes. No, no funciona así. Tú, si subiste 30 kilos, pues no esperes que se van a regresar solitos. Así como te entregaste para subirlos, pues es la misma forma en la que tienes que entrenar y entregarte para bajarlos. Ser campeón del mundo, pues si te entrenas 1 hora diaria, pues esa experiencia es la que vas a recibir. Si entrenas 3 horas diarias, pues eso, 70%. Entonces, subráyate ahí. ¿Cuál es tu capacidad de entrega a la experiencia que estás viviendo? Incluso en las crisis. Hay gente que está en crisis y no se quiere entregar con esta conciencia de vamos a resolverlo. Quieren que se resuelvan con, ay, pues háblale. Oye, pues ya dijo el consultor y tú no hagas nada. No funciona así. La experiencia te da en la medida en la que tú te entregas a la experiencia. Muy bien, vamos a continuar ahora con el esquema principal. Recuerden que estos esquemas son de referencia, compañeros. Son simplemente para que ustedes tengan una perspectiva, nos ayuden en las anotaciones. Ya formularemos cursos o estableceremos cursos y talleres más adelante.
Recuerden que es una perspectiva de significación. Son nuevas perspectivas para ustedes de cómo explorar la conciencia y conocerme a mí mismo. ¿Qué quiere decir una perspectiva? Lo vimos en la sesión pasada. Un ángulo diferente de lo mismo. Muy interesante. Viene prácticamente desde la fotografía. Tú te ves de frente al espejo. ¿Ok? Te ves de frente al espejo, este es tu ángulo de perspectiva, pero de repente cambio de ángulo yo, sigues siendo el mismo, pero con diferente de perspectiva, te pueden contemplar y ver diferente. Entonces, una perspectiva diferente de significación, una nueva perspectiva de significaciones, vamos a analizar esa pérdida con otra perspectiva de significación. ¿Puede una pérdida significarse una ganancia? Toma nota, la que sea. Qué interesante cuestionamiento, ¿no? Oye, ¿cómo una pérdida se va a convertir en ganancia? Ya entraremos en detalles. Quiero sembrarles esa curiosidad desde la perspectiva, oye, yo ni siquiera lo había visto así. Y claro, hay de pérdidas a pérdidas, pero lo mencioné al inicio de la sesión. ¿Eres resiliente? ¿Has podido procesar lo que sea, la pérdida de pérdidas y conservar tu paz, asimilar esa experiencia, cerrar el ciclo y que se convierta en una ganancia? Ya lo veremos. Estructura básica del individuo. Señalaba, estos esquemas son de referencia. Iremos compartiendo más poco a poco. Hay cursos donde sí vamos a entrar a detalles con más profundidad a estos esquemas. Miren, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es el tema de hoy? Ya hablamos de estas crisis, ya hablamos de las diferentes formas, ya hablamos de lo que son las plataformas de la educación o los escalones de la evolución de la educación, ya hablamos de lo tradicional hasta la intrapersonal. Bueno, al final tú puedes decidir por dónde empezar. Es como si yo te digo ahorita, arme el rompecabezas de 5,000 piezas. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empezarían ustedes? Bueno, hay gente que va a empezar por el marco, que es algo muy tradicional. Quizás alguien va a decir, oye, aquí está la foto, a ver, separa las piezas. Aquí están los de color azul o toda la parte de azules, los amarillos, y empiezas. O sea, no hay una forma específica. Empiezas por donde tú quieras empezar, en resonancia con este anhelo de plenitud de ser, con este amor incondicional hacia mí mismo para decir, voy por acá. ¿Ok? Y ir pasando por la información, por la cultura, hasta llegar al conocimiento de lo que estoy viendo con eso. Muy bien. Hoy vamos a empezar, hoy vamos a poner una pieza dentro de todo este rompecabezas, sobre todo este universo de explorar la conciencia de tu propio ser. Recuerda que aquí te estás estudiando a ti mismo, a ti misma. ¿Ok? Y así como lo estuve mencionando en el esquema anterior, no me hagan caso a mí, investiguen lo que estoy compartiendo con ustedes, vean si resuenan, vean esa perspectiva, qué interesante, siempre compartiremos las fuentes, siempre compartiremos todas estas aportaciones de quienes han hecho que este mismo modelo de semiología de la vida cotidiana, creado por el doctor Alfonso Risotto, durante más de 40 años, pues ha estado sustentando y que tiene esta característica de ser un modelo abierto. Lo que va evolucionando, pues va actualizándose. Si el día de mañana, imagínense ustedes, voy a soltarlo muy abiertamente, nos visitan unos aliens y nos dicen los aliens o un extraterrestre, oye, esto es por acá, pues lo puedes incorporar en tu sistema de pensamientos, creencias y valores y ver cómo a ti te permite, oye, hay que ir transformándonos. Todos los días de tu vida, todos, nomás te mueves en dos direcciones. O estás evolucionando o estás involucionando. No tienes de dos. Es única opción. O vas para adelante, evolucionas internamente o estás involucionando. Nunca te quedas igual. Ese libro que leíste, esa cena que estuviste con tu familia, esa experiencia erótica que compartiste con tu pareja, nomás te mandó a dos lugares.
O evolucionas con cada acción que estás teniendo o involucionando. Bueno, estructura básica del individuo. Ahí tenemos lo que mencioné, estas matriushkas que me sirven de referencia para que podamos comprender nosotros precisamente cómo estamos estructurando. Estoy en lo básico apenas. Hay una estructura más compleja, que es cuando vamos a abrir la conciencia per se. Le llamamos el actante hipostasiado. Fíjense bien lo que es el actante hipostasiado. Actante como acción. Actante como una persona, individuo, un animal, una circunstancia puede ser un actante. Ahorita lo estamos enfocando a nuestro actante, nuestra forma de actuar, las acciones que realizo. Hipostasiado, o sea, mi estructura, mi ser, mi yo, de una forma básica, hipostasiada. ¿Qué quiere decir hipostasiado? Hipostasiado significa uno dentro del otro, no uno sobre el otro, sino que los dos están adentro, están hipostasiados. Una forma que me gusta explicarlo a mí es, por ejemplo, tú tienes un pastel. Dentro del pastel está hipostasiado los huevos, la harina, el chocolate, el azúcar. Estaban individuales cada uno de ellos, pero después queda el actante pastel de chocolate. Que si yo te digo a ti, oye, a ver, enséñame los huevos, pues ¿dónde están? O sea, ¿cómo los saco del pastel de chocolate? ¿Sí me explico? Pero ahí están. Y ahí está el azúcar y está todos los ingredientes. Bueno, el actante hipostasiado también vive dentro de mí. Dentro de mí, o mi estructura básica de toda persona, tú, tus hijos, tu papá, tu vecino, tu jefe, todos tenemos dos códigos. Un código genético, un actante genético biológico que conforma todo lo que tiene que ver con mi ADN, toda mi estructura biológica. Así nací. Son todos estos potenciales que voy a hablar más adelante de la conciencia. Todo mi funcionamiento, mi fisiología, mi anatomía es mi estructura genética. Y cómo genéticamente mi sistema endocrino, límbico, funciona en concordancia con las acciones que también percibo, introyecto, proceso. Bueno, eso se llama el código genético o el actante biológica o biológico. O sea, hay una parte de mí que cuando hay un estímulo externo o interno, alguien me mentó la madre, o qué está pasando en el principio de realidad, esta crisis toca mi código genético. O sea, cuando algo pasa, mi forma de reaccionar o mi forma de querer responder, la fuente es biológica. Lo voy a explicar al cierre de esta clase, que va a ser la que me va a permitir vernos en 14 días. Bueno, otra parte hipostasiada, como ven la segunda foto ahí, que es como estoy saliendo del agua, ¿no? Y hay como dos ojos, y es una imagen que dice, dentro de mí viven también todos estos códigos culturales. Ahorita hablaba de lo que es la información, la cultura y el conocimiento. Este código cultural, que es todo lo que vive dentro de mí, que ha sido condicionado. Toda mi forma de ser, aquí entra la personalidad, ya más adelante voy a hablar la falsa personalidad y la genuina personalidad, que se confunden. No estoy hablando de bipolares, no estoy hablando del trastorno ese. Eso lo veremos después. Ahorita estoy hablando del actante hipostasiado. O sea, tú sí eres esos condicionamientos de entrada. Esa percepción que tienes del Rolex, que tienes de las marcas, del racismo, del sexo, de la religión, del vecino, de tus papás, pueden ser condicionamientos, viven dentro de ti. Entonces, cuando hay un estímulo externo, tu cuerpo, tu ser, tu yo, tu estructura básica como individuo, tiene básicamente dos acciones inmediatas. O respondes a la crisis por una parte genética, así naciste, tienes estas proclividades de ver el mundo de tal forma, tienes estas proclividades, orientaciones genéticas de reaccionar quizás con cierta agresividad, con mucha adrenalina o muy emocional o procesos analíticos de pensamiento
que nos hacen únicos. O de repente tenemos también la forma de ver, mira, ve esta persona negra de color aquí invadiendo mi vecino me está agrediendo. Y dices tú, espérame, ¿desde dónde estás actuando? Hay un código genético y hay un código cultural. En las clases subsiguientes nos vamos a ir metiendo a profundidad a tu parte genética. Este ADN, el ácido desoxirribonucleico, más de 3.200 millones de datos, de signos ensamblados que viven dentro de mí y que dictan mi forma de reaccionar, mi forma de actuar, por eso actante. Y tenemos el actante cultural o el código cultural, que es todos los condicionamientos de familia, escuela y sociedad. Subraya esto, por favor. ¿Qué es lo que sucede en el código cultural a través de familia, escuela y sociedad? Me troquelan tradición, moda y cultura. Dentro de mí, de mi actante hipostasiado, tengo troquelado, tengo callos neuronales, tengo una vía de comunicación en todos mis circuitos neuronales a través de lo que es la tradición, la moda y esta cultura. Y eso es lo que estoy viviendo, que puede jugar precisamente en contra de mi exploración de la conciencia, de mi propio ser. Bueno, espero que haya quedado claro. Voy a ir profundizando este lactante hipostasiado. Entonces es fascinante saber que dentro de mí tengo esta estructura. Hay una parte de mí biológica, genética, así nací, lo heredé, así vengo, pero hay una parte de mí que es mis códigos culturales, un actante cultural que ahorita voy a mencionar, que es el imaginario, que es mi forma de actuar, de responder. Entonces, subraya ahí, una de las crisis, muy importante, tome nota, que vivo es el conflicto entre ellos dos. A veces cuando entro en crisis conmigo mismo, se está peleando conmigo mismo, mi parte genética con mis partes sociocultural. Imagínate que mi parte genética pueda ser una persona muy emocional, que a lo mejor soy muy susceptible a las emociones o lloro viendo una película, tengo un énfasis emocional muy elevado, así nací. Pero culturalmente mi papá es, no seas joto, los hombres no lloran, deja de andar llorando por canciones estúpidas. Tú ya estás en conflicto, porque tu ser genéticamente muestra una actitud, muestra una reacción, pero tienes miedo porque, puta, tu papá piensa esto, esto por aquí, esto por acá, esto por allá. Y entras en crisis interna, donde tu sistema de pensamientos, creencias y valores, que voy a ir entrando más profundamente, hay rasgos psicológicos profundos que tu genética articula en tu ser. ¿Sí? Vamos a ver qué glándulas del sistema endocrino generan estas proclividades más adelante. Y entonces tienes una crisis contigo mismo. Dices, es que mi papá piensa esto, o mi papá quiere que haga esto y yo no resueno con esto, o a mí me gusta mucho el deporte y mi papá, por su condicionamiento sociocultural, quiere que estudie abogado o doctor y yo quiero ser peleador de artes marciales mixtas. Y estoy peleándome, pues sí tiene razón, y si no puedo vivir yo de esto y me van a pagar 300 pesos por subirme al ring, pero ahí me siento que me autorrealizo. Pero toda la sociedad, es más, mis novias me dicen, no, muérete de hambre, eres un muerto de hambre, no vales nada. Y estás en crisis, estás sufriendo, no tienes cómo trabajar con eso. Bueno, parte de desarrollar tu conciencia, parte de explorar esta conciencia, precisamente es desmantelar a estos dos, trascenderlos. Subraya esto que nos gusta mucho decir en semiología. El actante hipostasiado también, sobre todo en su parte genética, es lo que también llamamos actante silvestre. Eres un silvestre. Tú y casi lo silvestre de la naturaleza son lo mismo. Como no te conoces a ti mismo, tus reacciones son silvestres. Mira, esta persona todavía sigue silvestremente pensando así o está siendo
víctima de sí mismo, de sus condicionamientos. La conciencia para eso es, somos el único organismo del universo consciente de nosotros mismos, que tenemos esta capacidad, los animales no la tienen. Uno que otro animal tiene un atismo ahí de conciencia casi autorreflexiva. Pero eso es lo que nos hace Homo sapiens sapiens, no solo un hombre que sabe, sino que sabemos, que estamos conscientes de nosotros mismos. El tema es que hay muchos que se quedan en simplemente Homo sapiens y otros en Homo, o sea, no alcanzan ni siquiera a ninguna evolución. Entonces, ¿qué tan silvestre soy? El no conocerme a mí mismo es lo que hace que mi forma de reaccionar pues sea simplemente la más básica, que entre o una parte genética explosiva mía y que me sienta atorado. Hay gente que, ok, muy emocional y ya, tranquilo, vamos a resolver esto, deja de ser víctima de ti mismo. O al revés, gente que oye, bájale 3 rayitas, güey, no todo lo vas a resolver a golpes. O de repente otro, ya sabes que ya pensaste mucho, ahora hay que pasarle a la acción. Y el código cultural. Entonces, explorar la conciencia es ir desmantelándonos, quitándonos las capas de la cebolla que nos mantienen en un actante hipostasiado, que nos mantienen presos a nosotros mismos, de estar secuestrados, encarcelados, atorados con nosotros mismos. Código genético, código cultural. Voy a pasar al cierre para pasar a saludar a todos los que nos están escribiendo y contestar algunas preguntas o respuestas. ¿Ok? Voy a pasar a hablar del código cultural, una pequeña definición, porque voy a cerrar la clase dejando abierta la próxima sesión con el código genético. Muy bien. Vamos a... Bueno, perdónenme, nada más antes de entrar al cultural, ya lo estuve mencionando, aquí quiero que tengan una perspectiva de lo que es el sistema límbico y lo que es el sistema endocrino. 2 sistemas que están ahorita junto con las neurociencias dándonos toda una aportación del conocimiento de nosotros mismos a niveles exponenciales. Poder comprender ahora a través de las neuroimágenes qué procesa nuestro cuerpo, qué parte del cerebro en tiempo real está trabajando frente a un principio de realidad. Es fascinante, ya compartiré con ustedes algunos esquemas de neurociencias en las emociones, en el pensamiento, en la meditación, en psicodélicos, lo que quieran. Es fascinante ya poder ver y cómo milenariamente hemos sobrevivido, o sea que esto ha estado por miles y miles de años, pero ahora ya tenemos tangible respuestas que nos permiten estas nuevas perspectivas de comprender desde la física cuántica, leyes de la física cuántica aterrizadas a la vida cotidiana, hasta la epigenética y cómo literalmente nuestra conciencia es holográfica y multidimensional. Que eso, les digo, lo hablaré más adelante. Pero ¿a qué nos referimos con el sistema endocrino? Todo lo que libera hormonas. Las gónadas sexuales, las suprarrenales, la tiroides, que es muy importante, las hipófisis. Tú eres una farmacia interna. ¿Ok? Y del otro lado, pues vienen ahí algunas estructuras del sistema límbico, también algunas de las partes, una que tocaremos más adelante. Y recuerden que aquí no vamos a poder ver todo, pero puedes leer sobre el tema que yo te lance, la amígdala, este centro de las emociones, del combate-huida. ¿Qué pasa cuando tengo miedo? Pero aquí pueden tener un esquema que les permita ver toda esta parte del código genético, del actante biológico que mencionaba. Es fascinante conocerte a ti, porque una dieta, un comportamiento, una actitud está arraigada en esto. Por último, para cerrar, porque con esto voy a arrancar, les digo, la próxima sesión, es que comprendamos una definición muy elegante de semiología de la vida cotidiana de lo que es el imaginario o de lo que es este actante hipostasiado en su código cultural. Fíjate bien, tú eres, tú, hasta que no lo transformes, tú, no lo puede transformar nadie más, un conjunto de huellas dentro de nuestro ser. Existen todas estas huellas o condicionamientos socioculturales
que no me permiten percibirme a mí en forma adecuada, generando un falso concepto de mi propio ser, un autoconcepto. El imaginario es aquel que creo ser, pero no soy. Es este mecanismo, incluso lo veremos más adelante, de defensa, como el imaginario no tiene opción, solo tiene reacción. Todas estas acciones y ejemplos que puse ante una crisis, está reaccionando tu imaginario, tus condicionamientos. Ante la muerte, por ejemplo, ante las pérdidas, hay países donde celebran sus condicionamientos, su estructura sociocultural es diferente. Una fiesta para enterrar a alguien cuando aquí puede ser, ya sabes, todo un sistema con tales características. Eso eres, lo estás viviendo, tú eres responsable de las emociones y pensamientos que estás generando frente a esa crisis con la que empezamos la sesión. Conjunto de huellas o condicionamientos socioculturales que no me permiten percibirme en forma adecuada, generando un falso concepto de mi propio ser, un autoconcepto disfuncional en términos de mi propia biografía. Ya hablé la vez pasada, tocaré este tema más profundo en la próxima sesión, lo que es una biografía y lo que es la intrabiografía, de pensamientos, creencias y valores, emociones, decisiones y acciones desfasadas de mi principio de realidad, pero que están concatenadas, que están entre sí, que están juntas de tal manera que hacen que tenga un sistema operativo, un triángulo del que voy a hablar más adelante, de pensamientos, creencias y valores, que es lo que te está haciendo sufrir. Personas que dicen, oye, yo quiero mucho a esta persona, sí, pero es un muerto de hambre, mijita, tú te mereces bla, 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 bla. Y es esta parte donde incluso las películas, las telenovelas, las caricaturas nos han hecho princesitas, princesitos, y dices tú, pues es que así es. Pues así lo percibo, no tengo otra forma, nadie me ha girado tantito para verme mi nariz desde otra perspectiva. Ah, caray, pues no se ve tan como yo pensaba que se veía de esta forma, ¿no? Pero bueno, es fascinante, nos vamos a ir adentrando en los próximos 14 días, vamos a ver, aquí les voy a decir qué es lo que vamos a ver. Vamos a repasar esta para que podamos profundizar. De tarea te dejo que explores tu imaginario. Qué interesante, ¿no? A ver, vamos a entrar en mi ser, en esta parte sociocultural. En el tema que quieras, sexo, religión, dinero, a ver, ¿qué me han enseñado del dinero? O sea, ¿por qué tengo mucho, no? En lo materialismo, ¿cómo estoy yo? Código cultural, ¿cómo estoy yo en esta parte de mi ser? Porque eso eres, ¿eh? Y lo primero que hace el imaginario, ¿saben qué es? Negar que ese soy. En pocas palabras, es el ego también. Esta parte, el ego, esta parte como no oscura de nosotros mismos, que a veces no nos aceptamos, perdón, no nos aceptamos de nosotros mismos. Entonces, tarea, explora tu imaginario, escoge, te voy a dar 5 temas, explora 5 temas de la vida cotidiana donde hay crisis por este que eres de códigos de socioculturales, tu código cultural o el actante cultural. Sexo. Vete todo. Imagínate una mujer que genéticamente sale caliente. O sea, su energía sexual es muchísima, líbido alto, sexualis, etc. Pero esa es su genética y dice, yo quiero quizás hasta explorarme, yo quiero vivir esto. Y ya empiezan desde los 13, 14, 15 años, ¿no? Pero está viviendo en una familia sociocultural y en una escuela donde ya sabes, con condicionamientos muy fuertes religiosos. Y tú tienes que llegar virgen al matrimonio. Imagínate ese tema para esa mujer, igual para un hombre, ahorita puse una mujer porque el condicionamiento en nuestro país sobre la sexualidad, sobre el tema de la liberación en la mujer que quiere autoexplorarse, dices tú, puta, ya sabes, luego a discriminarla y a criticarla y a juzgarla y prejuzgarla, etc. Entonces, sexo, ¿qué te han dicho? Y luego me empiezas a preguntarte, pues yo pienso esto de esto. Mi tía Chonita me enseñaba que, mijita, estas 2 posiciones, mijita, no te me vayas por acá porque, cuidado, despiertas al diablo, ya sabes. Y yo, espérame, mi tía Chonita, pues imagínate cuál es el imaginario de mi tía Chonita. Bueno, explora tu imaginario en sexo, en dinero. El tema del dinero, que es un tema central en un proyecto de vida. En tema de vocación, ¿quién quieres realmente ser tú? Porque ese es un tema. Genéticamente tengo proclividad de vocacional.
quizás a los deportes, a la música, a las ciencias, yo qué sé, pero puede ser que tu imaginario, que son todo este conjunto de huellas y condicionamientos socioculturales que para empezar no me permiten percibirme a mí de forma adecuada. Y tengo hasta miedo de decirle a mi papá, papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser bailarino, violinista o pintor. Y estás en crisis. Entonces, sexo, dinero, vocación, explora el que tú quieras de los que sigue, puede ser religión, puede ser racismo, el tema, ya sabes, todas las fobias, el homosexualismo. ¿Por qué? ¿Dónde está este tema? ¿Por qué estoy sufriendo frente a este principio de realidad? ¿Cómo fui literalmente a aceptar condicionado? En el tema que quieras, oye, la puntualidad, el tema de la forma de vestir, el tema de imagen, ¿por qué quiero estar muy delgadita? ¿De dónde vienen estos condicionamientos? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la tarea y vamos a arrancar con esto el próximo 14 días y vamos a centrarnos a la parte genética que va a ser este ser en armonía a través de lo que se conocen los potenciales o el sistema endocrino, que en simiología lo vemos como la psicoendocrinología. Si me permiten, voy a pasar a los 20 minutos que nos quedan para saludar y ver alguna pregunta. También les comento, aquí ya saben, nos vamos a estar viendo cada 14 días. Si alguien tiene preguntas más específicas, bueno, tienen ahí mi correo. Voy a proceder a saludar a gente. Muchas gracias a todos los que están. Daniel Marco Madrid, perdón, Daniel Macedo Madrid, muchísimas gracias. Mi hermano gemelo que está conmigo, saludándonos. Red Gio, también, muy buenos días. A María Lourdes, buenos días, escuchando tan interesante charla, muchas gracias. Recuerden que esta charla, me gusta que lo hables así, eso es una charla de perspectivas diferentes, nuevas, de significación, que te cuestionen tu conciencia, que digas tú, oye, por aquí hay un camino de exploración y bueno, parte también de lo que nos han arrojado las artes marciales, este desarrollo interno. Muchos saludos a Guanajuato, a BF League también. Cristian, hola maestro, buen domingo. Muchas gracias. Tenemos también desde Guadalajara, nos saluda Cristian, el despacho de Derecho Básico también, excelente programa para aprender sobre la conciencia, muchas gracias. Víctor Castillo, muy buenos días, excelente tema. Profesor Frank Soto, felicidades a todos los profesores en su día, el día de ayer. Les mando un fuerte abrazo. Estuvimos con el profesor Frank Soto y unos colegas, Chía, Arrechera, también con Chile, Garnica y Axel en Argentina, en un panel muy interesante de qué es lo que nos ha permitido ser maestros de artes marciales y convivimos ahí en su programa, lo pueden checar en Open Mat Talks, ahí está todo el programa, las entrevistas, el panel que tuvimos de discusión. Y bueno, aprovecho precisamente para saludarlos y también decirles que es lo mejor que puede haber, que tú eres un maestro. Muchos me preguntan, tú eres un maestro de tu propio ser, te tienes que educar a ti mismo, te tienes que comprometer, te tienes que convertir en tu propio maestro. Es muy triste de repente cuando te dice alguien, especialmente nuestras mamás, cállate, yo te parí, yo te conozco mejor que a ti mismo, nadie te conoce mejor que yo. Y dices tú, pues no, mamá, ¿sabes qué? Ahí sí, perdóname, pues nadie debe de poderte decir eso. ¿Conocen tus condicionamientos? Sí, ahorita hablamos del imaginario, pero por supuesto que la gente te conoce mejor que tú mismo porque como eres reactivo, dices, wow, pues sí, ya sé cómo va a reaccionar este Silvestre. Entonces te conozco, pues sí, pero es que esa es la parte de una falsa personalidad. Entonces es muy interesante. Conviértete en tu propio profesor, en tu propio educador. Lo mencioné también en sesiones pasadas. Cuando digo sesiones pasadas es tanto esta como en otras en las que participo compartiendo todo este tipo de información, cultura y experiencia, conocimiento. Hay un aforismo muy bello que dice, aquel que no se compromete a desarrollar su conciencia, su ser, no verá su segundo nacimiento. Aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre, no verá su segundo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente esta transformación.
que doy gracias papá, mamá, etcétera. Todo lo que me dieron, genéticamente lo heredé de ustedes, 50% mamá, 50% papá. Y también, pues, estos condicionamientos, esta educación, esta información, esta cultura que me regalaron, hoy es el ave fénix. Se reconstruye de sus propias cenizas. Es eso. Reconstrúyete tú ya, edúcate, conviértete en este profesor, en tu propio papá, en tu propia mamá, ¿ok? Espiritualmente, en tu conciencia, en decir, me quedo con esto, oye, de la puntualidad, oye, del dinero, con esto sí resueno. Ese ya es genuino, esto lo adopto porque es funcional. Ahorita veíamos en la definición del imaginario cómo es disfuncional cuando me estoy peleando con el principio de realidad y quiero culpar a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Ellos no son disfuncionales. Con ellos puedo tener problemas y de hecho los vas a tener todos los días. El disfuncional eres tú contigo. El conflicto siempre es contigo. El problema es hacia afuera. Omar Andrade nos menciona las condiciones materiales dictaminan al sujeto con base en el momento histórico, cultural, el cual se encuentra viviendo. Totalmente de acuerdo, es prácticamente parte de lo que estamos mencionando, este imaginario. A esto si le sumas la carga emocional o genética a cada individuo, más no es una máxima. Estoy de acuerdo contigo, de eso se trata y para eso es la conciencia, no es una máxima. Si te victimizas, si te esclavizas, sí, pero la conciencia es la herramienta, es la parte del ser para transformar todo esto, que no quede en una máxima. Hay gente que dice, pues así soy, no voy a cambiar, cabrón. Pues te vas a quedar silvestre. Precisamente no. Así te hicieron, así te condicionaron y genéticamente así naciste. Pero luego entra en temas mucho más profundos como ya, vuelvo a repetir, la neurociencia, especialmente epigenética, especialmente la física cuántica y todas las demás herramientas místicas que hay, que precisamente han demostrado cómo el pensamiento puede incidir en tu genética para transformar muchísimas cosas, activar o desactivar genes. Ya veremos eso, y son partes muy interesantes de la conciencia, pero que están cerradas. Muchos no quieren que sepas que tienes esta capacidad de poder incluso activar tu sistema endocrino, tu sistema límbico para que juegue una forma positiva. El famoso ejemplo placebo y nocebo, ya hablaremos de eso. Entonces estoy de acuerdo contigo. Claro, no es una máxima ya que las puedes mutar, evolucionar a un mejor criterio. Pero ¿sabes cuál es el tema, Omar? Ese. La gente no quiere hacerlo. Quiero que cambien todo lo demás y yo no cambiar. Entonces, pues imposible, así no se puede. Y hay que aplicarte porque eres víctima de ti mismo. Por eso en las artes marciales decimos que el verdadero enemigo y tu principal enemigo eres tú mismo. El ego, todo este imaginario, tu misma genética, no conocerte a ti mismo que te arrastre. Y dices tú, bueno, este güey ya tiene 70 años y sigue siendo víctima. Te das cuenta en su eje diacrónico, en su evolución, que no evolucionó por lo mismo, porque se quedó anclado, se quedó ahí amarrado, no tuvo o una crisis que lo cuestionara o precisamente las condiciones que le permitieran explorar o despertar. Muchas gracias, Omar. Tenemos saludos. Juliana Fernández, muchísimas gracias. Karina Rodríguez, excelente programa. Juliana, gran tema. Mario Lourdes, creo que soy muy silvestre, gracias por compartirlo. Creo que todos empezamos por esta silvestre, o sea, el no conocerte a ti mismo te pone en esa característica de silvestre, porque tarde que temprano, en vez de tener una opción, voy a tener una reacción. No está mal, de hecho, hay que ir evolucionando poco a poco, quitarnos las capas de la cebolla, nos vamos cincelando poquito a poco por dentro hasta que cada vez es más fácil trabajar con eso, ¿no? Karina Rodríguez, súper emocionante el tema, gracias. Patricia, gracias, gran clase, Sensei. Saludos, Pati. Mi compañera que estará también presente en el Congreso, Azalia. Saludos, Azalia. Espero verte pronto. Gracias por estar atenta con nosotros. Gabriela Matus, reconozco tu compromiso y entusiasmo con el modelo. Enhorabuena, tu compañera de semiología. Gracias, Gabriela. Un placer. Ya sabes, ya pronto te tendré de invitada por acá para que nos compartas toda esta exploración de la conciencia. Muchísimas gracias. Ricardo Verastain, excelente plática. Una consulta. La semiología tiene una explicación cuando el miedo derrota a las personas más que la propia situación. Gracias y saludos. Qué excelente pregunta, Ricardo. Sí, no es que tenga una respuesta. Recuerden que es una perspectiva.
la que se plantea. Hay todo un tema que voy a atacar del miedo. Hay una plática completa del miedo psicológico, cómo reconstruirlo para poderlo diferenciar del, primero, pues que el miedo psicológico, patológico, con el real, que desde la perspectiva también del peligro y de la alerta es diferente para poder diferenciarlo. Sí sea una perspectiva y básicamente hay solo una frecuencia que tiene dos extremos. La energía de este anhelo de plenitud de ser, que es este verdadero amor incondicional, en su extremo más bajo es el miedo. Es la misma frecuencia, pero de un lado está el amor, es una energía igual o una frecuencia vibratoria, ordenada, congruente, hasta que se distorsiona y lo que provoca el miedo que ahorita se está viviendo en muchos contextos, desde la ansiedad, las emociones negativas, etcétera. Hay toda una gama del miedo. Vamos a poder ver cómo es una frecuencia que nos baja todas las defensas, el sistema inmunológico. Sí, lo voy a tocar más adelante, Ricardo. Hay todo un tema prontamente. Probablemente sea en 2 sesiones más porque requiero que podamos tener esta parte genética y sociocultural. De hecho, uno de los mecanismos del imaginario que estoy hablando ahorita, cuando se presenta es el miedo. Por todos estos miedos se genera eso. Muchísimas gracias por la aportación. Karina Rodríguez, claro, el ser humano tiene la capacidad de cambiar. Mi mamá me decía que deben romper cadenas. Todo esto son temas. Gracias también a Charit Gladit, un abrazo. Víctor Romero. Bueno, estamos por empezar a cerrar. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No vi alguna pregunta más que la del miedo. Muchas gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros. Un fuerte abrazo, saludos. Estaremos tocando ese tema que mencionaron muy bien del miedo, porque es prácticamente una parte fundamental para la evolución de la conciencia. Saber trascender el miedo psicológico, no el peligro, no el estado de alerta, que al revés puede generar las condiciones para evolucionar. Por eso hay gente que las crisis las vives o desde el miedo o desde el amor, las dos frecuencias que te van a conectar con esa crisis para que evoluciones o involuciones. Muchísimas gracias, les deseo un gran domingo a todos. Ya estaré compartiendo con ustedes el próximo día. Recuerden, son 14 días. Toda la información, el tema a través de las redes. Hagan la tarea, exploren su imaginario, exploren en paz, en un espacio tranquilo, tú contigo, todos estos condicionamientos, todas estas huellas que no te permiten percibirte a ti tal cual eres, ¿ok? Que generan estos miedos y que en un momento dado pues nos mantienen en este nivel silvestre de acción. Muchísimas gracias, que estén bien. Cualquier cosa los veo y en mis inbox pues podré estar en contacto con ustedes. Que tengan un excelente domingo. Muchísimas gracias a todos.